Hola, hola, hola. Hola, Hola, buenas noches. chicos. Buenas noches con todos. Ahí están ya ingresando. Disculpen la demora, estaba alejando el ruido a mis hijos. Ya se fueron. Por ahí si escuchan algo es porque está con hambre la más chiquita. Buenas noches. Vamos a esperar. Uy. Vamos a esperar se conecten unos más. Y empezamos, ¿ya? Solo hay 18, o sea, se han ido de farra hoy día. Así parece. De farra. Bueno, pues. Ustedes no, pues los que no entran, digo. Ya los que Hola, estamos grandes ya nos compañero. extrañamos eso. Hola, Hola. buenas noches con todos. Buenas ¿Cómo están? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A full deberes, me imagino. Sí, la verdad. Sí, me imagino. Y eso que ya nosotros no mandamos tanto. No me imagino, no me imagino, no me imagino. Sí, mejor que ni se imagine, porque estamos hasta colapsando ya. Ya falta poco, vamos, ya llevamos casi la mitad del pre, ya falta poco. Ya ahorita ya no se pueden votar, ¿ah? Ya están embarcadísimos. Ahorita es donde algunos se están votando. No, es que esto no es para cobardes. Esto no es para cobardes. ¿Por qué creen que les mando las imágenes motivacionales, ah? Porque Ese sí que motiva, hasta yo las comparto en mis estados. tras de salir corriendo, digo, hay que sostener a estos muchachos, como es que sea con una frase bonita, aunque no les puedo ayudar a hacer los deberes. Pongan en silencio, por favor, los micrófonos si no van a hablar, para que no se interrumpa, ¿ya? Si no, yo les pongo silencio. A ver, sí, pongan silencio. Si no van a hablar, pongan silencio. Ya acostúmbrense a apagar el micrófono. Bueno. Ahora, ¿cuántos vamos? A ver. Estamos 23 de 163. ¿Saben qué son 163? Yo sueño con ese número. No, ni la mitad. Porque yo sueño con... ¿Por qué creen que sueño con ese número? Tantos Porque... deberes estresantes. Discúlpame, tutora, pero me va a comer un pancito de yuca hasta que comience la clase. no, Doctora, buenas noches. la 163 porque siempre multiplica ese número por las tareas que tiene que revisar. ya, muy bien. Están pilas, sí me han entendido. Oigan, no saben cómo me pasa revisando deberes y no termino. No se acaban nunca. Cuando ya siento que va a terminar uno, ya aparecieron 3 más. Y yo ya me imagino cómo se sienten ustedes también. Full tarea. Literal, también nosotros nos sentimos así. Sí, pero ustedes hacen uno.
Yo tengo que revisar 163. Mi esposo se me burla. Tutora, buenas noches. Compañero Omar, buenas noches. Él siempre está en todas las videollamadas. Nunca. Buenas noches, pongan el mute. O mudo. Buenas noches, mi tutora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vayan saludando y vayan poniendo mute, ¿ya? Hola, Para que ¿cómo no- está mi tutora? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, tutora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos quieren hablar hoy, ¿ya? Los veo participativos. Muy bien, vamos a empezar. Tutora, no se la ve. Ah, no, ahí vi su foto. Estoy en foto yo nomás. No me he bañado. Mentira. Ya me bañé, pero no sé la cara que tengo. Voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Para que revisemos los contenidos de esta semana. ¿Cómo les fue? ¿Leyeron bastante? Sí, leyeron bastante. Ahí están. Ya veo que hoy día se han conectado con familiares para que vean que sí están estudiando. Muy bien. Así le pasa a mis hijas. Eso, ponga al novio a ayudarle a hacer los deberes. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, mi novio me llegaba a visitar. Mi novio ahora es mi esposo, ¿no? Entonces, él le cuenta a todo el mundo para hacerme quedar mal, que como yo era tan lambona, yo lo ponía a leer y nunca le paraba bola. Solo cuando terminaba los deberes le paraba bola. Pero de ahí pasaba él estudiando. Sí, yo siempre digo que la universidad Ah. deja cosas positivas. Sí, no, mi esposo, y después me decía él, cuando terminamos, porque hubo un tiempo que terminamos, pero ya me casé con él, ya no hay marcha atrás. Cuando en unas vacaciones que nos dimos, unas vacaciones que nos dimos, justo a él le tocó una materia de psicología en la universidad, ¿ya? Y yo soy psicóloga, entonces le tocó psicología y dice que había pasado con honores. Porque como había leído tanto de psicología y me escuchaba a mí estudiar y hablar del tema, entonces dice que se le hizo fácil. Así es. Bueno, esa era una anécdota para que se enteren un poco más de mi vida. Bien, les voy a compartir la pantalla. Les voy a poner mute hasta que termine la primera parte, de ahí me hacen preguntas, ¿ya? Bien. Está... Por ahí se escuchan motos. Están pasando motos por mi casa porque están los vigilantes llevándose las motos. Entonces, como esta calle es así como medio oculta, por aquí pasa la gente ahora. A ver. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, de 2 pulgares arriba porque los puse mudos a todos. Muy bien. Entonces, vamos a esta semana, que es la semana 7. Imagínense, semana 7. Hace poquito estábamos en la semana 1. En la semana 7 vamos a hablar sobre la Constitución Nacional. ¿Sí? Dentro de la materia que es Ciudadanía y Buen Vivir, empezamos con el tema del proyecto de vida, que es un poco para que ustedes se conozcan y se vayan orientando si es que todo este esfuerzo que están haciendo estudiando Derecho y haciendo el preuniversitario en la Universidad Estatal de Milagro, ustedes están realmente convencidos de que esta es la profesión que quieren, ¿no? Un poco la idea es orientarlos vocacionalmente, a los que están súper claros y decididos, pues ayudarlos a que se convenzan más, y a que se entienda sobre todo que ustedes, que para alcanzar una meta, ¿sí? O un objetivo grande como es el ser abogado y graduarse de la universidad, para algunos por primera vez, no es una coincidencia, ¿no? No es que uno va a la universidad y ahí le regalan un cartón, ¿sí? Sino que todo esto tiene un proceso, todo eso tiene un esfuerzo, y mientras mejor ustedes aprovechen estos momentos educativos, y en este caso, en la educación online, es más retador porque se trata de
de un proceso autoeducativo, ¿sí? Porque aquí yo lo que hago es ayudarles y conversar un poquito sobre los contenidos, pero en realidad quienes hacen el proceso educativo al 100% son ustedes, porque son ustedes los que tienen que leer, que hacer la tarea, que investigar. Es un proceso realmente independiente, ¿no? Y los recursos que tenemos de profesor es para darles los contenidos y el del tutor para acompañarlos. Pero al final, el 80% de este proceso depende de ustedes. Entonces esa fue la primera parte. Y ahora vamos a ver una segunda parte donde ya vemos el tema de ciudadanía, ¿no? Como personas de un país, de una república como es el Ecuador, cada uno de nosotros tiene la obligación de conocer un poquito más a fondo la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, esta semana 7 vamos a hablar sobre la Constitución, y vamos a analizar algunos artículos para que ustedes puedan conocer más a fondo cuáles son esos derechos y esas responsabilidades que tenemos como ciudadanos del Ecuador, ¿sí? Entonces, la constitución que nosotros tenemos actualmente fue la constitución que se trabajó en Montecristi. Gracias a la estrategia comunicacional que tuvo el gobierno en la década pasada, la mayoría de los ecuatorianos somos conscientes de todo este proceso, ¿sí? Y muchos de los términos o de lo que se hablaba o de lo que decían el presidente, el vicepresidente y los ministerios y toda la comunicación que giraba en torno de este tema, se nos hace conocido porque lo escuchábamos, ¿no? Yo dice que les decía que me acordaba de las sabatinas, o de los informes de los lunes, porque ahí a través de esas cápsulas semanales nos iban contando cómo este Plan Nacional del Buen Vivir, cómo las reformas constitucionales que se dieron en Montecristi en el 2008, se iban haciendo realidad, o se iba trabajando ese plan nacional que se tiene, ¿no? El país funciona como una empresa, ¿no? En una empresa usted tiene, y así como el proyecto de vida, usted tiene una meta, ¿sí? Y un objetivo grande, y tiene que establecer una estrategia, y tiene que establecer un plan, y tiene que ejecutar acciones que le vayan a ayudar a ir alcanzando esas metas y poder en un plazo largo, en este caso son planes de gobierno, ¿no? Poder ir cumpliendo lo que se propuso para garantizar. Entonces, no es que viene el presidente, se acuestó a dormir un día, al siguiente día vinieron y le dijeron haga esto, esto y esto, sino que todo esto responde a un análisis y a una continuidad que se le tiene que dar a la visión que como país tenemos, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar un poco en este asunto. Dentro de la Constitución tenemos el artículo 10, que nos habla de que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de derechos garantizados en la Constitución y instrumentos internacionales. Ustedes como abogados, un principio fundamental que yo aprendí incluso cuando me dieron derecho en la universidad, es de que toda ley, toda norma, reglamento o estatuto que se establezca en el país dentro del Ecuador tiene una jerarquía, y la jerarquía inicial de todo eso, de donde se desprende todo eso, todo ese orden público que tenemos, es de la Constitución. Por eso es el documento más importante que tenemos en el país, ¿sí? La Constitución. Esta Constitución obviamente está linkeada o relacionada con todos los derechos humanos, con las organizaciones internacionales que tratan de garantizar temas de igualdad, de buen vivir, etcétera, 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 etcétera. Pero no hay ninguna ley o ningún asunto reglamentario en el país que se vaya o se pueda ir en contra
De qué ha pasado, ¿no? Recuerden el tema de las utilidades de las empresas, ¿no? Que hubo un momento en que les pusieron un tope y se dispuso que el resto del dinero iba a pagar a la seguridad social. Y el año pasado, las fuerzas pues, de trabajadores y de trabajadores, sobre todo, que eran los afectados, hicieron un reclamo a la Asamblea Constituyente y le dijeron que eso era anticonstitucional. Entonces la Asamblea, cuando revisa la Constitución y se da cuenta que a través de esa ley, que pudo haberlo hecho quien sea, en este caso fue el presidente, no tenía validez porque se iba en contra de los derechos constitucionales de los ecuatorianos y por eso se regresaron a como era antes, ¿no? Que no hay un tope, sino que les correspondía el reparto de utilidades. Y así algunas otras cosas que ahora en las noticias hemos ido descubriendo de que no han sido tan constitucionales que digamos, pero a eso es lo que me refiero. Entonces, en esta Constitución, en el primer capítulo, en el capítulo 2 tenemos un tema de los principios. ¿Y cuáles son esos principios por los cuales se rigen los derechos? Son los siguientes. Dice, los derechos se podrán ejercer individual o colectivamente ante las autoridades. Todas las personas son iguales y gozarán de los derechos, deberes y oportunidades. Los derechos humanos serán de directa aplicación de oficio o a petición de parte. Ninguna norma jurídica podrá restringir los derechos ni las garantías constitucionales, lo que yo les decía, ¿no? Todo tiene que respetar la Constitución. Por eso es que cuando a veces quieren hacer reformas bastante importantes, se generan estas asambleas constituyentes, ¿no? Donde se va a revisar la Constitución. Pero eso no ha pasado desde el 2008, entonces se tiene que respetar. Y cuando los grupos sociales tienen alguna causa que quieran defender, siempre se basan en estos principios constitucionales. Los servidores públicos, administrativos o judiciales aplicarán la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. ¿Sí? Esto también se presta para interpretaciones, y es por eso que en ocasiones, dependiendo de la interpretación que se dé, también se puede entrar en conflicto, ¿no? Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo no quiera que se aplique ese derecho, estoy obligado a que se aplique, ¿sí? Porque no se puede renunciar. Un ejemplo es, por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas que están laborando en relación de dependencia, no pueden ni renunciar a su trabajo ni pueden ser despedidas de su trabajo, ¿sí? Mientras están en la etapa de gestación y en la etapa de lactancia, que es posterior al nacimiento del bebé hasta que cumple 1 año. Aunque la mujer ya no quiera trabajar, no se puede, digamos, terminar la relación laboral, ¿sí? ¿Qué es la única salida que hay en ese caso? Y digo por la experiencia, porque mi trabajo trabajo muchos de estos temas, es poder ir ante un juez y ponerse de acuerdo la empresa y la persona, pero no es que la persona renuncia y se va y ya, o la empresa coge y la saca, porque eso es anticonstitucional, porque eso es un derecho irrenunciable que tiene la mujer en ese estado. La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirán los derechos de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, y el Estado hará respetar los derechos garantizados en la Constitución. Esa es la responsabilidad que tiene el Estado. ¿Sí? Listo, es la Carta Magna, definitivamente. Por eso lo decimos que es el documento más importante. Bien, vamos a la siguiente parte. Bien, no sé si les voy a abrir el audio para que si alguien quiere comentar algo al respecto sobre lo que hemos conversado, pues lo puede hacer en este momento. No, tutora. Hasta ahora está bien claro lo del artículo 10 y 11. Muy bien. Está claro sobre las leyes que no pueden ir por encima de los derechos constitucionales y que son inalienables e intransferibles. Y que así un trabajador quiera ponerse de acuerdo con el jefe, no puede ir, por ejemplo, en contra de lo que determina la Constitución.
protección. Su propio derecho, así es. Y así pues tenemos cualquier cantidad de ejemplos, cada uno habrá tenido lo suyo. ¿Por qué es importante? Ustedes van a ser abogados y eso ustedes lo van a respirar y lo van a inhalar y lo van a exhalar. Pero todos los ciudadanos deberíamos conocer esto, ¿sí? Porque a veces se cometen muchas injusticias por desconocimiento de los ciudadanos. Incluso todos los problemas de corrupción, se dan por desconocimiento, ¿sí? Probablemente nos evitaríamos muchas de esas situaciones si es que conociéramos un poco más cuáles son esos derechos constitucionales de los que gozamos. Y esta clase lo que pretende es que ustedes conozcan más a fondo, ¿no? Pongan el mute, porque si no yo les pongo. Les voy a poner yo, ya. El desconocimiento. Hola. ¿Qué decías? Le decía que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades. Definitivamente, pero es mejor ser responsable de algo que no conoce, ¿no? Entonces creo que es un buen comentario que has traído para que la gente tome en serio esto. Lo bueno de esta materia, y que ahorita que lo reflexiono es importante, es que, ok, ustedes son estudiantes de Derecho y lo van a saber. En algún momento de su carrera van a ver esto, que tal vez es la primera materia. Pero las personas de otras carreras también están viendo esta materia en el pre y vamos a tener más conocimiento, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, continuando con el capítulo 2, hablamos de los derechos del buen vivir. Entonces, aquí hay algunos artículos, pero lo que queremos conversar con ustedes acá es que se resumen en lo siguiente, ¿no? En la parte del agua y la alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. La seguridad social está amparada en la Constitución. Entonces, como empleados, deberíamos exigir el derecho de estar afiliados a la seguridad social. Y los empleadores deberían siempre cumplir. Eso no debería ser ni discutible, ni a criterio de lo que él piense, sino es un derecho que tenemos todos y que es irrenunciable. Por otro lado, capítulo 13, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. ¿Cuáles son esos grupos de atención prioritaria? Son los adultos y los adultos mayores, por eso es que hay bastante polémica cuando pasa algo con los jubilados y todo este tema. Los jóvenes, y ustedes podrán ver en las noticias muchas iniciativas que se están haciendo para promover incluso el trabajo joven. La movilidad humana, que se refiere a estos grupos sociales que se trasladan en el mundo, ¿ya? Son todas estas personas que se mueven de su casa por diferentes lugares. Hace poquito tuvimos un caso de movilidad humana donde hubo mucha noticia y mucha comunicación, y fue el tema de los inmigrantes venezolanos, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene la obligación por constitución de poder atender a este grupo de movilidad humana siendo extranjero dentro de nuestro territorio, ¿sí? Las mujeres embarazadas, los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, y en eso creo que de lo que se ha logrado en los últimos 18 años, no, 10 años, ha sido gigante. Personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad, personas usuarias y consumidoras. Esos son los grupos de atención prioritaria que se tienen en el país, ¿sí? También tenemos los derechos de las comunidades y nacionalidades, ¿no? Entonces, todo este grupo que representa la etnia de nuestro país, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, las comunas, etcétera, etcétera, ellos forman parte de nuestro estado, y como son parte de este estado no hay división, no hay diferenciación. Entonces, lo que nos dice la Constitución de la República del Ecuador es que vamos a garantizarle a esos grupos con pactos, convenios, declaraciones y muchos instrumentos de derechos humanos que los siguientes derechos colectivos, especialmente a las personas con enfermedades catastróficas, a las privadas de libertad y a las personas usuarias y consumidoras. Déjame ver dónde está esto.
Ya, en el quinto artículo dice derechos perdón, el quinto capítulo habla de los derechos de participación. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. Y aquí está un poco lo que se nos viene, ¿no? En las elecciones seccionales que vamos a tener el mes que viene. Tenemos derecho a elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos. Cuando tenemos iniciativas populares tenemos el derecho de poder presentarlos. Tenemos derecho a ser consultados cuando se quieren hacer reformas. En el caso de la Constitución fue un gran ejemplo. Se nos consultó si es que queríamos hacer reformas constitucionales y el país respondió que sí, y por eso es que se hizo las reformas de la Constitución, ¿no? Fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato, autoridades de elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a esto. Derechos de libertad, que es el capítulo 6. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? Que va a garantizar y reconocer a las personas los siguientes derechos. 1, inviolabilidad de la vida, o sea que no exista pena de muerte en el país. Diferentes en Estados Unidos, ¿no? Allá sí existe esto. Vida digna, salud, alimentación, etcétera, y todo lo que vimos en el inicio. Integridad personal, física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Se prohíbe la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición del uso material genético, la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos, igualdad formal, material y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, opinar y expresar su pensamiento libremente. Todo esto hace parte de cuáles son los derechos de libertad que tenemos los ecuatorianos. En el capítulo 7 vemos cuáles son los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, hablamos de que la Pachamama, que es nuestra tierra, tiene derecho a que se respete su existencia, ¿no? Tiene derecho a la restauración, ¿sí? Y a aquellas personas que dependan de los sistemas naturales que se afectan tienen el derecho a ser indemnizados. El Estado tiene la obligación de aplicar medidas de precaución y restricción para evitar que se extingan las especies, ¿no? Endémicas de nuestro país. Y también tiene derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales para el buen vivir, siempre y cuando sea para el buen vivir. En el capítulo 8 hablamos de acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva, imparcial, derecho al debido proceso, derecho a la defensa. En todo proceso penal hay 14 garantías básicas del proceso penal, ¿sí? Que se tienen que observar, eso están más detallados en la Constitución. Las víctimas de infracciones penales tienen derecho a la reparación integral, ¿sí? Sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Y en ningún caso, dice, se concederá la extradición de ecuatorianos. Todos serán juzgados según las leyes del Ecuador. Lo malo es que dejamos que se vayan, ¿no? Antes de juzgarlos. Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Eso no prescribe, significa que no deberían ocurrir. Procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio, el derecho a la seguridad jurídica, normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas para las autoridades competentes. Entonces, cuando yo leía esto, decía, todos estos chicos quieren ser abogados por alguna de estas razones, ¿no? Para defender, para hacer respetar, valer los derechos constitucionales que tenemos todas las personas. Al final, como veíamos en la primera parte, ¿no? El tener una profesión tiene que responder a un propósito, ¿sí? Cuando ustedes piensan en un propósito superior al simple hecho de tener un trabajo y ganar dinero, porque al final todos queremos eso, porque necesitamos dinero para sobrevivir, sí, podemos desempeñar cualquier función, y muchos que ahora incluso decidieron estudiar Derecho han trabajado toda su vida, tienen buenos empleos, pueden tener un negocio y cosas así, pero sienten que vocacionalmente no es lo de ustedes querían ser abogados. Pero ese ser abogados tiene que responder
algo superior. Y cuando yo los leía en la presentación de la materia, yo pude entender que muchos de los propósitos que ustedes tenían relación con estos derechos, ¿no? Con estos derechos que tenemos las personas y sobre todo los ecuatorianos, ¿no? Por eso es que el título es, ¿cómo es? Abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Porque es para hacer valer nuestros derechos como ecuatorianos. Pero todas las personas tenemos deberes y responsabilidades, ¿sí? Entonces, esto creo que de la materia ciudadanía y buen vivir, creo que es fundamental que cada uno de nosotros conozca para que no quede simplemente en que somos defensores del pueblo, sino que también somos personas que respetamos la Constitución. Y eso creo que el éxito de que se cumpla una Constitución está en lo que el ciudadano hace por su parte, ¿no? Y la parte que nos corresponde es esto: acatar y cumplir las decisiones legítimas de la autoridad competente, amaquilla, amayuya, amayúa, que significa no ser ocioso, no mentir y no robar, ¿sí? No ser ocioso, esta es una regla indígena, ¿no? Y hay del ocioso, el del que miente o que roba. Ustedes saben perfectamente cuáles son las costumbres de nuestros pueblos indígenas. Pero es fundamental y la Constitución lo tiene acá porque sí es importante que el ecuatoriano se gane su dinero con esfuerzo, con trabajo, ¿sí? Que no mientan, ¿sí? Y que no roben. ¿Eso se cumple o no se cumple? Que se va a cumplir. No se cumple, así es, pero en mi responsabilidad ¿de quién está? ¿En que yo juzgue que el otro no lo cumple o en que yo lo viva y empiece por ser yo quien lo ejecute primero? Definitivamente. El cambio viene por uno mismo, pues, ¿no? Ajá. Principalmente por uno. El ámbito que uno puede controlar es el ámbito de donde uno se para, es uno mismo. El propio. ¿Sí? El propio. Lo demás yo lo puedo influenciar y el cumplir esto hace que yo pueda ser un buen ejemplo, ¿no? Y que la gente repita los comportamientos. Si es en la familia, es probablemente sus hijos, su conviviente, su esposo, su familia cercana va a imitar esos comportamientos. Pero empieza por mí. Yo lo demás no lo puedo controlar, ¿sí? Entonces, y aquí un poco el no ser ocioso, no mentir y no robar es en todas las dimensiones. A veces nosotros las personas creemos que no ser ocioso es trabajar de lunes a viernes y sábado y domingo descansar. Sí, tenemos derecho a descansar también, pero no significa que no hacemos nada, ¿sí? Y igual tenemos responsabilidades que cumplir. No mentir en todo. A veces decimos así, yo no le miento a mis padres, yo no le miento a mi esposa, pero miento cuando me quiero justificar de un deber, ¿ya? Es una mentira piadosa, no es piadosa, es mentira. Pero no debe ser mentira. Así es. Es que se inventa... Es que si yo escribiera cómics, yo pudiese hacer unas historietas con las historias que me cuentan. Increíble. Estoy perdiendo plata. Unas telenovelas que haría yo. Me falta el presupuesto. Pero cuando se refiere a no mentir, se refiere a no mentir y no importa el tamaño de la mentira, no importa si incluso es ocultar algo, ¿sí? Eso también es mentir, y es engañar. Y no robar. No robar, sí, yo no me robo un carro, yo no me robo una casa, pero a veces le robamos el tiempo a nuestro trabajo, porque nos distraemos y hacemos cosas que nos debemos hacer mientras estamos trabajando. Le robamos tiempo a nuestra familia, ¿sí? Porque los vamos por ahí y los dejamos botados. Robamos, sí, yo no me robo la plata, pero me cojo en la oficina algo que no es mío, ¿sí? Las cosas son de quien necesita, nos hemos acostumbrado a decir. En el supermercado, sí, no quiero comprar las 25 cucharas porque necesito una, me robé una cuchara, eso es robar, no importa si es una cuchara o son 10. Copiar los deberes del internet
es robar. ¿Sí? Y quería... ¿También? Vieron, chicos, no roben, no roben. Es robar, claro. Alguien, el copy y pega es plagio. Y el plagio es una forma de robo. Así es. Porque Es robar ideas de otras así es, el plagio es robar ideas de otras personas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros cuando queremos citar a otras personas? Es precisamente decir, bueno, Hola. X persona dijo tal cosa y yo creo que ta. O sea, yo no puedo citar a alguien, pero no puedo decir que lo que esa persona pensó antes que mí es lo que yo pienso. ¿Sí? Sobre todo en los deberes de la universidad, ¿no? Aquí les dejo esa cuña comercial por si acaso. El que le caiga el guante, que se lo chante. Sí, y lo peor, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Cuando usted es ocioso, escuchen, cuando usted es ocioso, le preguntan, oye, ¿por qué no estás haciendo nada? No, yo sí estoy haciendo, que no sé qué, miente. Pasa del ocio a la mentira. Y cuando miente... Ya nos está dando lecciones de vida. Ese es mi trabajo acá. Cuando miente, entonces ya no importa si roba, pues, ¿no? Si ya mintió, negando lo que es obvio, ¿qué le cuesta coger y copiar los deberes del internet? Así, y volvemos al círculo vicioso. Entonces, todas las malas costumbres llaman otras malas costumbres. Así que usted no se sorprenda si a su hijo le permite una cosita y después le aparece con otra y con otra y con otra y con otra y con otra, porque el círculo vicioso se va ampliando y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande. Por eso hay que cortar a sí mismo. El círculo virtuoso trae otras virtudes. ¿Sí? Entonces tengamos ese aprendizaje. Y cuando yo les diga, esto es plagio, no me digan, no, ¿quién hizo eso? Yo jamás, o sea, aquí no hay, yo al menos no tengo tiempo de andarles cambiando los deberes a ustedes, ni me interesa, y nadie creo que tenga ese tiempo, entonces si uno comete un error, tiene que reconocerlo, ¿sí? Y si les da vergüencita, ok, pero no estén reclamando lo indefendible. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales, colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad, todo eso empieza por nosotros, respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. A veces somos buenísimos defendiendo lo indefendible, pero lo que tenemos que realmente defender no lo hacemos, ¿sí? Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano, utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Entonces, todo el tema del uso del agua, de la energía eléctrica, el no botar la basura en la calle, el no botar la basura por la ventana, el no hacer pipí en cualquier esquina, todas esas cosas son nuestras obligaciones, son nuestras responsabilidades. Entonces, si yo quiero que la escuadra no huela feo, entonces no me voy a parar a hacerlo baño público, ¿sí? Y el medio ambiente lo cuido empezando por mí. Cuando saco la basura, la saco a la hora que es. Si no pasa el recolector, busco alguna alternativa, pero no es que cojo y tiro, porque la calle no es mía, ¿ya? Entonces nos sorprendemos cuando vemos una ciudad sucia, pero en realidad no entendemos que esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, no de si la alcaldesa o el alcalde mandó o no el recolector, ¿sí? Otra, uy, se me acabó y estaba tan bonito. Sí, entonces esos son nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Déjenme ver si es que se me pasó algo. A mí me encantan estos temas, si se dan cuenta, ¿no? Sí. Básicamente son esos. Se amplía bastante. Bien. Lo que pasa es que estos temas son del diario vivir también. Pero es bueno porque es la única tutora que puedo decir que explica bien extenso todo lo que da de la clase. Todo lo que tenemos que saber en un futuro. Ya, un puntito ahí dele a Cindy. En un futuro presente, porque esto no es algo que yo para futuro, cuando sea abogado voy a hacer lo que me enseñaron, no, es desde hoy. Otra ¿Dónde se quería esa plata hoy? Otra señal que se le perdió la plata. Otra enseñanza que yo tengo de la universidad, cuando pisé el preuniversitario, fue que me dijeron, ¿ustedes qué son?
Y nosotros, estudiantes de psicología. No, ustedes Yo desde para hablar. hoy son psicólogos. Sí, así me dijeron. Y yo, soy psicóloga. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ustedes tiene que creerse lo que quiere ser. Porque si usted Somos no lo, Que ya abogados. somos si a abogados. usted, no, en el término real es cuasi abogado, ¿ya? El cuasi abogado es el que todavía no es abogado. Pero yo era, Cuasi, me alegré. pero es diferente cuando uno dice, yo soy casi una psicóloga, una cuasi psicóloga. Entonces tengo que comportarme como un psicólogo, porque eso no lo voy a aprender cuando me den el cartón. Yo voy a aprender día a día estudiando. Entonces yo soy abogado desde el día en que dije que voy a estudiar derecho. ¿Sí? Y cuando vayan a estudiar, cuando tengan que hacer deberes, cuando tengan que hacer un foro, lo que tengan que hacer para su formación, piensen que lo tienen que hacer como un abogado, ¿sí? Porque si no, no va a pasar magia el día que le den el título y usted va a empezar a ser abogado. No, eso no es así. Se forma el abogado, ¿sí? Amén. Lo que hace el título es certificar que usted es abogado, pero el abogado se forma día con día. Entonces, les dejo eso ahí para que lo reflexionen y que no me vengan a hacer trampa en los deberes, porque ustedes son abogados y los abogados no deben hacer trampa. A mí eso me enseñaron, La ¿verdad? primera vez que escucho eso de los abogados. Los abogados- Yo he escuchado que los abogados son tan... Te da vergüenza decir que están estudiando. Ya, entonces, Es verdad. pero ustedes estudian derecho porque quieren ser de esos o quieren ser diferentes. Nosotros queremos marcar la Deberíamos diferencia. que no estemos de acuerdo Marcar la diferencia. en la- Claro, Todos porque nosotros vamos a marcar la diferencia, exacto. Claro, porque para ser de esos es facilito. No ni siquiera tienen que estudiar, eso es fácil de hacer. Eso queda un tinterillo. ¿Cómo es el que le dice? No vamos a hablar de la gente que trabaja honradamente, aunque no tenga un título. Eso no es así. Pero sí, digamos, yo lo que les quiero decir es que si van a hacer las cosas mal, ¿para qué estudian? Pues, de caso de que hay que estudiar para ir a hacer lo que hacen ellos. ¿Sí? Se puede, Cuando uno quiere hacer las cosas mal, mira, florecen las ideas. Pero bueno, vamos a avanzar con la segunda parte, ¿ya? Correcto. Vamos a avanzar con la segunda Ok. parte. Bien, en la segunda parte lo que tenemos para esta semana es también el tema del buen vivir, ¿cierto? El Plan Nacional del Buen Vivir. Entonces, como les explicaba en su momento, está la Constitución, que digamos como que es como decía por ahí alguien, la Carta Magna, y esa Constitución o todos esos derechos y esas obligaciones y todas esas responsabilidades se tienen que ejecutar dentro del país, pero también, digamos, como yo les decía, tenemos que pensar que tenemos que ir hacia algún lado, ¿no? Imagínense si nos levantáramos todos los días y no pasa nada. Entonces, desde la cosa más simple, de tener carreteras que valgan la pena para que los mismos ecuatorianos viajen de un lado para otro. Ese es un gran objetivo y todos los países deberían tener. Yo he escuchado muchos extranjeros que trabajan en la compañía donde yo trabajo y dicen, qué bonito que es ir aquí de la costa a la sierra, de la sierra a la playa, o sea, porque uno puede moverse, ¿no? En otros países eso todavía no existe. Y pueden ser países muy famosos, reconocidos, pero los planes que se tienen que hacer en el país tienen que tener objetivos aspiracionales. Entonces, todos estos derechos, todas estas obligaciones tienen que tener un plan. Y por eso existe un plan nacional de algo. ¿Sí? Ahí tenemos el SEMPLADES, que es la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se reúne un grupo de gente que está encargada de la planificación, se reúnen con el presidente y dicen, ¿dónde queremos ir? ¿En qué parte estamos del Ecuador? Estamos en este nivel, en esta parte, estamos en este estado. Y nos reconocen por ser un país así, asado y cocinado, o nadie sabe qué es Ecuador, todos creen que estamos en el África. Antes la gente pensaba que Ecuador era un país en el África, por la línea equinoccial, ¿no? Y todavía tú le preguntas tú le preguntas a gente extranjera cómo son los ecuatorianos y creen que solo son indiecitos, ¿sí? Porque el Ecuador no era conocido. Entonces, en el primer plan que hubo, que se hizo en el 2008 luego de la Constitución,
uno de los grandes objetivos era dar a conocer el país, o sea, potenciar las cosas buenas. Exactamente lo que ustedes hicieron con el proyecto de vida. Se hicieron un análisis y en función del análisis hicieron un proyecto y se plantearon metas personales. El país hace exactamente lo mismo y un grupo de gente que se encarga de hacer lo mismo. Y de esa planificación surge el Plan Nacional del Buen Vivir que hoy por hoy tenemos en Ecuador. Iba a decir en la empresa, porque yo trabajo en una empresa. Bien, déjenme ver si me están viendo, chicos. No me están viendo. ¿Quién está escuchando música en media clase? Ya ahí les puse silencio. Bien. Entonces vamos a ver sobre el Plan Nacional del Buen Vivir. Entonces, ¿cuál es la idea de este espacio o este espacio de la materia? Es que cada uno de ustedes conozcan objetivos y metas de ese plan y que puedan entender cómo funciona esto, ¿no? O sea, yo que trabajo en una empresa y los que trabajan en empresas saben que hay planes y que las cosas se logran en la compañía porque existen planes que se van ejecutando, ¿sí? En la vida es exactamente igual, por eso hicieron su proyecto de vida. Y en el país no es diferente, ¿sí? Por eso es que cuando pensemos en elegir presidente, vicepresidente, tenemos que pensar que estamos eligiendo al presidente de la compañía Ecuador, ¿sí? Y si esa persona no tiene las capacidades para poder dirigir una casa con mamá, papá e hijos, imagínense si va a poder dirigir un país con los criterios que se ameritan. Tienen que saber de finanzas, tienen que saber de comunicación, tienen que saber de derechos, de igualdades, de leyes, etc. Imagínense todo lo que tiene que haber en esa persona para poder dirigir un país, ¿sí? Entonces, el Plan Nacional de eso se trata. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo que está desde el 2017 al 2021 es el último, ¿no? Es este que está aquí, que se llama, o le han puesto un nombre comercial que se llama Toda una Vida. Entonces, ¿qué es lo que habla, de qué se trata eso? Dice, la Revolución Ciudadana está comprometida con el buen vivir. Yo les decía, el buen vivir no es un concepto que se inventó Rafael Correa. El buen vivir es un concepto que se maneja a nivel mundial en torno a todo este tema de los derechos humanos, ¿sí? Y lo que busca el grupo que está a cargo de la administración del Estado, que es, digamos, Lenín Moreno y su equipo, es que ellos se comprometieron con eso, porque a ese nivel es que tienen que llevar al Ecuador, y quieren establecer una sociedad o ayudarnos a construir a nosotros una sociedad en que las personas puedan, por una parte, satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? No estamos hablando de que todos tengan un carro, de que todos tengan una casa en una urbanización. Hablamos de necesidades básicas del acceso al agua, la alimentación, la educación, el vestido, ¿no? Y que tengan una vida y una muerte dignas, ¿sí? Con equidad y justicia social, libres de todo tipo de violencia y discriminación, logrando armonía individual, social y con la naturaleza. Y entendiendo que el centro de todo eso es el ser humano y no es el mercado. Por eso, frente al individualismo, se plantea una visión de solidaridad. Entonces, cuando ustedes escuchan a Lenín Moreno hablar ahora de la solidaridad, de llevarnos bien, del apoyo, de la familia, es porque todos esos conceptos que nosotros entendemos son los que nos van a ayudar a entender hacia dónde va el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos actualmente, ¿sí? Que se llama, que vence en el 2021 y que se llama Toda una Vida. Entonces, este plan, ¿sí? Tiene 3 ejes que son súper importantes, ¿sí? Y se sustenta en el desarrollo territorial, que es la parte administrativa del país, ¿sí? Y la sustentabilidad ambiental, que tiene que ir en conjunto, ¿no? Si nosotros no le damos sostenimiento al medio ambiente ecuatoriano, muchas cosas, muchos de estos ejes no se pueden ejercer, ¿no? Nosotros, los seres humanos, no vivimos fuera del ambiente. Tenemos que tener un ambiente que pueda satisfacer y darnos esa vida digna que el plan de desarrollo nos pide. Entonces, en el primer eje tenemos el eje de los derechos para todos durante toda la vida.
Y en el eje 2 tenemos la economía al servicio de la sociedad. Y en el eje 3 tenemos uno que se llama más sociedad y mejor Estado. Y en cada uno de estos ejes vamos a encontrar diferentes derechos. Entonces, en el eje primero hablamos de el número 1, dice garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, ¿sí? Afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad revalorizando las identidades diversas, o sea, darle más fuerza, más importancia, respetar más de lo que ya se ha avanzado a todas las identidades que existen en nuestro país, a todos los grupos sociales, ¿sí? Y sobre todo a las nacionalidades indígenas. Dice, garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Si un Estado no se preocupa por cuidar del ambiente, del país, de los recursos naturales, imagínense a dónde vamos a parar, ¿ya? Plantéense un ejemplo, no sé si todos conozcan Guayaquil, pero digamos al menos por las noticias lo han visto. Guayaquil antes de toda la transformación que tuvo, era un botadero de basura, ¿sí? Si el gobierno local, el municipio o la gobernación de la provincia no se hubiesen preocupado por transformar eso, el Guayaquil si fuera, ahorita fuera el botadero del país, pues, ¿no? Porque digamos que todo eso va creciendo, creciendo, creciendo y recuperar es muy difícil. Sin embargo, se ejecutaron acciones contundentes y eso se cambió y ahora Guayaquil tiene otra realidad. Y no se trabaja solamente a nivel de ambiente, también se trabaja a nivel de las personas, porque somos nosotros los que al final hacemos o no la basura. Entonces, como gobierno en este eje tienen que garantizar los derechos de la naturaleza y por eso toda la polémica, el trabajo y los ministerios y los planes que hay en torno a los recursos naturales que nosotros tenemos, ¿no? Y todas estas cosas, porque digamos, sí, el Ecuador es como una empresa, existen veedores internacionales que se encargan de garantizar los derechos mundiales, ¿no? Entonces tenemos que como país mostrarnos que estamos en boga, a la moda, en línea, actualizados con todos estos temas que son de relevancia internacional. El segundo, espérense un gatito, un gatito. Si alguien quiere opinar algo aquí, ya les abrí el audio para que... John, usted quiere hablar. Buenas Tutora. noches, estimada tutora y compañeros. Buenas noches. Yo quería dar una inquietud a usted y a todos los presentes. Mi inquietud es que en la tarea nos piden que hagamos un análisis y representando a través de un esquema sobre los artículos 280 y 293. Y pues eso como que me lo adivinó porque recién está hablando algo sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Pero no le encontraba mucho de qué hablar porque más habla acerca de los gobiernos descentralizados, algo así. No le entendía. Esa era mi pregunta. Ok, sí, yo también me confundí cuando lo leí así al principio, ¿ya? Dentro del contexto que estamos conversando y por eso yo les recomiendo que no vayan a hacer el deber sin haber leído los temas y los contenidos, porque así van ustedes a adquirir más criterios para poder hacerlo bien, ¿sí? Entonces sí te entiendo, John, que se complica poder hacer un esquema. Aparte que está, o sea, fuera del contexto, es muy frío eso, ¿no? Entonces tú dices de aquí cómo lo esquematizo. Pero dentro del contexto es más fácil. Tal vez si nos hubiesen dejado considerar más artículos, pudiésemos haber hecho un esquema que tenga más estructura, ¿no? ¿Usted quiere decir algo más? ¿Alguien más alzó la mano? Sí, yo alcé la mano. Ah, ok, dígame. No, o sea, yo todavía no he leído lo de la tarea, la verdad. Entonces no puedo opinar mucho de eso. Pero del tema que usted está hablando, es muy cierto, porque incluso ahora el gobierno por medio del CNE
para los planes de gobierno de los que aspiran dignidades políticas, les está obligando que dentro del plan esté incluido temas relacionados al plan Toda una Vida. Claro, Sí, es que estén todos los relacionados con la planes obligación. de todos los gobiernos seccionales tienen que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, hagan de cuenta que tengo, no sé, una empresa, y en la empresa tengo al de finanzas, al de la planta, al que administra la parte comercial. Y yo como compañía quiero vender más, pero resulta que el de la planta no produce. Entonces, ¿qué voy a vender más? Nada. El de finanzas no me da presupuesto para comprar las materias primas. ¿Qué voy a producir? Nada. ¿Qué voy a vender? Nada. El de ventas no está vendiendo, está haciendo cualquier otra cosa. Entonces, todas las personas que forman parte del Estado, sea a nivel general o en los gobiernos seccionales, en los cantones, en los gobiernos de las provincias, tienen que establecer acciones claras y contundentes que vayan a atacar los principales ejes, como vemos acá, de ese Plan Nacional de Desarrollo. Porque si no, ¿cómo vamos a lograr que Ecuador cumpla ese objetivo que veíamos acá de satisfacer necesidades, alcanzar una vida y muerte dignas, equidad, justicia social, si tenemos una agenda distinta o una intención distinta a la que como país nos hemos establecido? Y es algo que tiene que quedar súper claro. Esto no se lo inventó, como decíamos a veces, es que eso se inventó Correa, eso se inventó Lenin. No, no. ¿Ustedes imaginan que es una persona puede generar todo este contenido? No, pues ni que sea un genio, pues no. Entonces, esto lo hizo un grupo de personas y fue validada por un grupo de personas, que es la Asamblea, y todo lo que se construye es en grupo, con expertos internacionales y todo un montón de gente atrás. Y toda esa gente es la que nos representa a nosotros. Por eso cuando tenemos que ir a votar para seleccionar a alguien para una dignidad que tiene todo el derecho de ejercerla, tenemos que tener los criterios claros para poder hacer una buena elección. Yo no puedo poner a alguien que en su vida se ha leído la Constitución a representarme a mí para construir estas leyes que me tienen que beneficiar a mí y las generaciones futuras. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la reflexión a la que debemos llegar, ¿no? La idea no es que ustedes aprendan de memoria esto, en algún momento se los pedirán, pero yo no. Pero sí es importante que entendamos que es importante y que no aparece de la nada y no es una agenda personal de un presidente de turno, sino más bien un proyecto, un plan nacional que todos nosotros tenemos que... Me lavo los dientes y nosotros vamos a dormir, todo el mundo a dormir. No le reten al bebé. Ya váyanse a dormir los niños, por favor. Bien, entonces vamos a continuar. Génesis quiere opinar. Saque el mute. Déjeme ver si le dejé para que... A ver, Génesis. Ahora sí puede quitar el mudo. Buenas noches, tutor y compañeros. Yo me iba a basar sobre el deber. Ajá. Sobre el deber. De esta manera yo lo hice, pero lo hice en una página. Pero lo hice, por ejemplo, el esquema y gráficos. Está bien, ¿no? Sí, sí, o sea, está bien. sobre cada artículo lo hice dos. Un artículo 280 hice uno y el 293 hice otro. Sí, eso y así expliqué con gráficos. De eso se trata el esquema. Ya, ok, gracias. Álvaro, ¿usted va a decir algo? Abra el micrófono y opine. Los que ya hablaron, bajen la manito. Álvaro, le escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. No, lo que pasa es que referente al artículo 280 y 293 de lo investigado, no te escuché esa parte, repite. Referente a lo que el compañero antes decía, a lo investigado del artículo 280 y 293, no sé qué pasa, pero justo cuando me preguntas no te escucho porque se corta. ¿Puedes escribirlo por chat, please, para no hacerte repetir tantas veces? Correcto, correcto. Sí, porque no, se te corta justo cuando me dices la pregunta y no te escucho. Ya, mi tutora, listo, ya le escribo. Ajá, escríbeme, por favor, para leerte. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. El segundo eje habla de economía al servicio de la sociedad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es importante en este momento para este plan?
es consolidar que el sistema económico nuestro sea sostenible. Y esto es vital, ¿no? Ustedes saben, por la situación económica que está atravesando el país, y si no se puede consolidar la sostenibilidad, vamos a tener graves problemas económicos ahora, como los tenemos, y a futuro tal vez un poco peor, ¿sí? El tema de las deudas externas y todo ese asunto es un tema grave porque ni siquiera la plata nos alcanza para cubrir los salarios de los servidores públicos que sostienen toda la estructura del Estado, ¿sí? Entonces, es súper complejo. Y ya estamos teniendo muchos embates en este sentido y por eso todas las acciones que propongan los gobiernos seccionales ahora para las elecciones deberían estar alineadas a esto, porque si ellos se van a empezar a gastar la plata sin cuidar nada, entonces en vez de aportar van a estar destruyendo las intenciones que tenemos en este plan. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico, y desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Eso de la soberanía alimentaria es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada vez sea más controlable el poder gozar o tener a disponibilidad los alimentos. Si nosotros no tuviéramos papa, por ejemplo, y tuviéramos que traer toda la papa del Perú, no es sostenible, imagínense. Allá nos quieren vender la papa más cara y ya no entra la papa al Ecuador y ya no tenemos que comer. Entonces tenemos que trabajar en el desarrollo de la capacidad productiva del país para nosotros mismos producir nuestros alimentos y no depender nunca de agentes externos, ¿sí? O de traer de otro lado, porque eso nos pone en una situación más complicada. Y el tercer eje es el tema de más sociedad, mejor Estado. Y esto nos impacta directamente a nosotros, ¿no? Dice, incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. Si ellos se olvidan que el centro de todo lo que hacen es la gente que vive en el país, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, pero la sociedad no tiene que esperar, o sea, quedarse ahí inerte a esperar a ver si viene un salvador a arreglarnos todos los problemas que tenemos con una varita mágica. No, la ciudadanía tiene que participar de estos planes y tiene que hacer su parte para poder movilizarlo, ¿no? Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social, garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país en la región y en el mundo. Nosotros como país tenemos que estar posicionados porque la reputación que nosotros tengamos como Estado va a permitir que podamos ganar en negociaciones, en alianzas, en acuerdos, e incluso en mantener la paz con los países que están cercanos a nosotros, ¿no? Porque también, como veíamos al inicio de la Constitución, dice garantizar una vida digna. Entonces nosotros no podemos caer en conflictos que luego nos provoquen una guerra y que como muchos años atrás nos permitan que nuestra gente tenga una vida digna, sino que tengamos todas las consecuencias que trae una guerra. Entonces, este es en general de qué consta o qué partes tiene el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, que está vigente desde el 2017 y que se va a extender hasta el 2021. Y si ustedes quieren ahondar más como buenos abogados, deberían abrir el documento que está en el internet, no sé si la profesora se los compartió, y leer más a fondo para que entiendan todo lo que viene detrás, ¿sí? Y en función de esta reflexión es que se puso en el foro, un foro que no es calificable, esta pregunta: ¿por qué consideras importante el cumplimiento de los objetivos del buen vivir para los ciudadanos? Entonces, si alguien no ha aportado su idea en el foro, o no entendía, o entendió otra cosa, pues pueden volver y completar, ¿no? Y seguir la discusión allí. Aprovechamos ese espacio. Creo que es un espacio importante para que ustedes puedan ir desarrollando sus ideas, ya que como no tenemos clases todos los días para estar ahí continuamente conectados y comunicados, pues podamos construir relaciones y compartir el conocimiento con nuestros compañeros a través de la plataforma, ¿sí? Bueno, esto es por mi parte lo que les tenía para el día de hoy. Quisiera dar un espacio. ¿Qué hora es? Siempre me paso de la hora. Bueno, vale la pena.
quería darles un espacio para que me hagan consultas que tengan específicas. Estimada tutora. Ya quieren hablar sobre los artículos. Ya les voy a buscar el artículo. 280. Era el primero, ¿cierto? Y el segundo era el 293. Bien, vamos. Les voy a proyectar. Ven, aquí está. Si avanzan a leer. Ya, cuando hablamos del régimen de desarrollo dentro del Plan Nacional, se habla de la planificación participativa para el desarrollo. Entonces, ¿qué dice acá? El artículo 280 dice, el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que hemos estado revisando, es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y coordinar las competencias exclusivas entre Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores, ¿sí? Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo es, digamos, ya contempla dentro de sí no saltarse o no violar ninguna norma de la Constitución. O sea, debería garantizarnos eso. Entonces, por eso es que todas las políticas, programas y proyectos que se realicen en el sector público tienen que estar alineados a eso. La programación y la ejecución del presupuesto tiene que estar alineado a eso. Si yo tengo como prioridad, como decía en el segundo eje, cuidar la economía, yo no puedo tener un presupuesto del Estado donde me vaya a gastar la plata cuando tengo que generar una sostenibilidad. Yo tengo que buscar ahorrar para pagar la deuda, buscar hacer algo adicional para que genere más ingresos al Estado y poder pagar la deuda, ¿sí? Es como en la casa. Si yo me saqué una refri, un televisor, una moto y un carro en Navidad, yo no voy a destinar el presupuesto del 2019 para irme a Disney. No, pues la plata que tengo la tengo que invertir en lo que me comprometí. Entonces, lo que nos pide a través de este artículo es que entendamos que el Plan Nacional de Desarrollo es como que lo principal y todo lo que está ahí abajo detallado, políticas, programas, proyectos, el presupuesto, la inversión y la asignación de recursos, como las competencias del Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados? Son los municipios o los GAT que nosotros escuchamos, ¿no? El GAT municipal. Todos esos tienen que tener tienen que sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, ¿ya? ¿Y qué nos dice de esto? Es que es obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Por el sector que no es público, por ejemplo, yo trabajo en el sector privado, ya en una empresa. ¿Está mi empresa obligada a cumplir el Plan Nacional de Desarrollo? No, pero sí es indicativo. ¿Por qué? Porque si yo cumplo o yo me oriento por las intenciones que tiene el Estado en este plan, entonces yo como empresa voy a poder aportar también a el desarrollo del país, ¿sí? Y no debería ser diferente, porque todos los que vivimos, trabajamos, convivimos en el Ecuador, tenemos que respetar las normas, las leyes y las políticas, los programas que se están desarrollando. ¿Queda más claro ahí? No sé si me entendí. Ahora, ¿cómo hacen un esquema de esto? Poniendo las ideas en orden, ¿sí? Entonces yo les decía que hagan un cuadro sinóptico, que hagan una arañita, que hagan, no sé, y aquí si ustedes lo hacen en PowerPoint, que es una herramienta que ayuda a diagramar, por ejemplo, aquí está PowerPoint, vamos a ver una nueva. Ustedes obtienen opción en esta parte de insertar, poder hacer
Smart Art, que está aquí, y poder utilizar estas matrices, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar uno de estos gráficos y en esos gráficos colocar los conceptos para poder trabajarlos, poder desarrollarlo, ¿sí? Eso se llama diagramar, es hacer un diagrama, un dibujo, un resumen de manera gráfica para poder transmitir un concepto. Por ejemplo, a ver, no sé qué le pasa a mi computador. Espérense un ratito. Se me chispoteó algo aquí. A ver, no puedo. Que está proyectado, denme un segundo. Bueno, este que ustedes ven aquí, si ven mi pantalla, este dibujito que yo les mostré es un diagrama. Que tiene el texto del plan de manera gráfica para que cualquier persona que lo vea entienda de qué se trata. ¿Sí? Eso es hacer el diagrama. Ese es el primero. No les puedo hacer un diagrama porque les haría el deber, por eso no les hago. Y la tercera parte, el 293, habla específicamente del presupuesto general del Estado. Entonces, ¿qué dice? Que el formular, o sea, hacer y ejecutar el presupuesto general del Estado se va a sujetar al Plan Nacional de Desarrollo. Por eso es que decía, puede ser un gráfico con los 2 artículos. Hasta la bebé, mija, perdón. Ya, tráeme la cama, tráeme la cama. Ya renunció mi niñera. Bien, que lo pueden juntar incluso. Entonces dice, amplía lo que está arriba, dice, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y de las otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales en el marco del plan, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que los GATS se someterán a las reglas fiscales y de endeudamiento interno análogas a las del presupuesto general de Estado. ¿Qué quiere decir? Que los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades públicas, todo tiene que estar alineado al presupuesto general del Estado, que tiene que estar alineado al plan de desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo. Sí, no sé si ahí les quedó más claro o tienen dudas. No, ya está claro, doctora. Sí. Bueno, todavía A mí tienen, sí me quedó claro, la verdad. si alguien no lo ha hecho bien, o cree que le puede mejorar algo, vaya, entre, edítelo, todavía tiene chance. Si yo eso reviso después. Pero es importante que, más que el gráfico, es que lo que se ponga allí se entienda. No quiero que pongan todo el texto, ¿sí? Si se fijan en el diagrama que les mostré acá, en que no lo puedo abrir, no sé por qué, no me deja, está como colgado. Este diagrama no tiene mucho texto, pero con las palabras claves que utiliza, se entiende todo, ¿sí? Dice, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 ejes, 1, 2, 3, y se sustenta en el desarrollo del territorio y en el cuidado del ambiente. Fin. Ese es un diagrama. Entonces pueden ustedes hacer exactamente, es por esto que no puedo. Es exactamente igual. ¿Sí ven? Tengo una pregunta, tutora. Claro. ¿Es un diagrama por los 2 artículos o cada artículo con un diagrama? Como ustedes lo prefieran. No me voy a complicar si hicieron 1 o 2, siempre y cuando consideren los 2 artículos. Ya, listo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Ya quedó más claro, entiendo. Ya, por ahí se me fueron 5. Word, ¿verdad? Sí, lo pueden, o sea, si lo quieren, si se les facilita hacerlo en PowerPoint, lo hacen en PowerPoint y copian el gráfico y lo pegan en Word. La idea es que utilicen el formato que les mandaron, ¿no? Y no se olviden de guardar en PDF. Y de hacer la captura de pantalla cuando suban el deber. Porque si alguien dice, yo subí, pero no salió, entonces eso ya ustedes me dan el PDF, el capture o la pantalla que copiaron y yo lo mando a soporte virtual para que les vuelvan a habilitar la plataforma. Si no tienen evidencia, puede ser que no digan, no se abre. ¿Ya? Y ahí no es culpa porque... Una a la vez, una a la vez. A ver, alza la mano el que quiera hablar. Tenemos que transformar a PDF para subir la plataforma. Sí, sí. A PDF, sí, es mejor.
Tutora, ¿saben que yo había puesto la idea principal, las ideas principales, bueno, y las secundarias de los pedacitos de texto de los artículos? Está bien así, ¿verdad? No sé, tengo que verlo. O sea, digo también las ideas principales y secundarias y imágenes. Claro, es que eso tienen que hacer primero, separar las ideas y en función de las ideas poder establecer el gráfico. ¿Sí? Ya, gracias. Álvaro, una pregunta. sí. ¿Usted ya ha calificado el resto de tareas que estaba? He avanzado bastante, ya tengo la 1, la 2, los foros y estoy ahorita en trabajo autónomo y de ahí ya me voy al otro y tengo que terminar en enero, porque si no me botan de la UNEMI. Va a quedar sin trabajo y no van a tener tutor en febrero. Sí, estoy avanzando a lo más rápido que pueda. La mejor tutora, porque escuchamos, porque los otros no se lo entienden nada. No les vale, creo, el internet, no lo sé. Bueno, entonces chicos, eso es todo lo que yo les tengo para hoy. Como les decía, el foro no es mandatorio, pero sí les sirve para que ustedes se puedan expresar, poner sus ideas, lo que entendieron, leer lo que otros entendieron e ir compartir, pero enfóquense en la tarea, en hacer bien la tarea para que se ganen esos 30 puntos. Algunos me escribieron que estaban preocupados, que sí, que no les fue tan bien en los foros anteriores. Entonces Sí, es ahí... verdad, los fueron bajísimos. Ajá, por ahí salió uno. ¿Qué pasa con los foros? Los foros tienen una instrucción. Dice, ahí arriba dice una pregunta. En el caso de las potencialidades y debilidades, primero decía, escriba sus potencialidades y debilidades. No decía, copia el internet, qué es una potencialidad, qué es una debilidad, qué es esto. Decía, escriba las suyas, que ya lo habían hecho, pero no lo pudieron hacer así. Y después decía, ¿qué hace usted para poder mejorar sus debilidades? Y no me pusieron nada. Entonces yo ahí en la explicación les puse uno por uno. Y si alguien no tiene claro, me pregunta y yo reviso de nuevo y les vuelvo a decir por qué les puse mala nota, ¿sí? Al final todo se promedia, pero yo no puedo regalar puntos. O sea, al menos yo no me siento bien cuando alguien se esforzó y saca 30 y viene otro que no se esforzó y le pongo 28. O sea, peor si copió el internet. Entonces, déjenme ser justa y no puedo regalar notas. Y otra cosa, nadie, al menos yo, no tenemos el interés de perjudicarlos, ¿sí? Nosotros queremos que ustedes aprendan y que hagan mejor sus cosas. Les he corregido desde que no usen solo mayúsculas, ¿sí? Un abogado no puede escribir todo en mayúsculas. Que no usen colores rojos en los deberes, ¿sí? Eso, he sido bien buena con eso, pero no se debe utilizar en un documento formal rojo. Tienen que utilizar una letra que se pueda leer, no manuscrita o de muñequitos, porque o sea, tienen que ser profesionales, ¿no? Yo les digo, ya son abogados, no piensen que están en el colegio, o que están escribiendo en el WhatsApp. ¿Ya? Tienen que escribir las palabras completas, con sentido, en orden, puntuadas, las oraciones empiezan con mayúscula. Imagínense yo corrigiendo esos detalles a personas universitarias. Entonces, si alguien sabe que tiene la debilidad con la ortografía, y ese tema no es mi responsabilidad, es un tema de cada uno de ustedes, que busquen leer, que busquen aprender, búsquense un libro de ortografía, repásense las reglas, si no saben y conocen a alguien que sabe, que les explique, que les enseñe, pero yo no puedo regalar puntos a las personas que escriben por escribir, ¿sí? Tienen que hacer las cosas con conciencia, ¿sí? En ese último deber me faltó, fue las debilidades, doctor. Ajá. La verdad es que no me Es que percaté. se emocionan y no leen la instrucción, por eso les digo, lean las instrucciones, lean la rúbrica. Terminaron el deber y vuelvan a leer la rúbrica para que nada se les escape, ¿sí? Pero ahí ya la ortografía, todo eso estamos bien. Espero, sí, deberían. Listo, entonces los dejo porque tengo un bebé haciendo campaña aquí que la coja. Ya tiene sueño mi hija. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos. Cualquier duda me escriben por la plataforma, por favor, ¿ya? Y si es urgente, me mandan un WhatsApp. Que Dios les bendiga. Estén bien. Chao. Amén. Buenas noches. Igualmente, chao. Vamos a continuar la clase.